Amigos que nos escuchan por Etz Haim, usted está escuchando Un Café con Moro Yosef, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por una vez más permitirnos estar con ustedes, como de costumbre, todos los Shabbats, mejor dicho, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Estamos deseosos que llegue el Shabbat, porque Shabbat significa un cese de nuestras tareas diarias, un cese de nuestras labores regulares, para envolvernos en los asuntos celestiales sin interrupción alguna, sin nada que nos distraiga. En la semana estudiamos las Sagradas Escrituras, específicamente Moro Yosef las estudia porque pues tiene que prepararse para que en el Shabbat el estudio que presente, o mejor dicho la enseñanza que presente, pues vaya de acuerdo con la debida preparación que tuvo. Pero durante la semana siempre hay distracciones, hay sí, asuntos de la vida que tenemos que atender como parte de nuestra relación en este mundo. Pero una vez que llega el Shabbat, eso pasa a un segundo plano y toma lugar entonces los asuntos celestiales. Y le doy gracias a Hashem por eso, porque definitivamente si no fuera por su gran misericordia hacia nosotros, definitivamente nosotros no viviríamos. Hoy nos encontramos en el día 12 del mes de febrero del año 2021, y con respecto al calendario de Hillel II nos encontramos en el día 30 del mes de Shevat. Significa que al anochecer, de acuerdo a la tradición del calendario de Hillel II, comienza un mes nuevo. Muchas personas en diferentes congregaciones se van a estar reuniendo para celebrar la luna nueva, el Moed de la luna nueva, siguiendo obviamente la tradición de Hillel II. Moro Yosef y Etz Haim tienen la posición, basado en los estudios que hemos realizado con respecto al segundo templo, que para que estas observancias tengan su validez bíblica, es decir, para que estos días que están descritos en la Torá, que tenían que consagrarse al Elohim de Israel, tengan su validez, es necesario que esté en pie los elementos necesarios para el funcionamiento de este. Si usted mira la Torá demanda que sea el cuerpo sacerdotal de Israel el que se encargue de las convocaciones, encargue de anunciarle al pueblo los días solemnes. Y el pueblo tenía que congregarse de acuerdo al estatuto de la Torá, o debía observar el Shabbat relacionado a ese día. En el caso de la Luna Nueva, no había una demanda de asistir al templo en ese momento, pero sí existía la responsabilidad del pueblo consagrar el día solemne y llamarlo un Yom Tov, un día bueno, un Shabbat, un día de recese, donde Hashem dice que no se debe trabajar. Para la época del segundo templo existía una disputa con respecto a cómo debían observarse las leyes establecidas en la Torá, y usted va a encontrar por sorpresa que un grupo sectario decía que el sacerdocio de ese templo estaba corrompido y habían cambiado hasta los tiempos. Obviamente ese es el señalamiento de un grupo, pero me parece sumamente interesante sus reclamos, porque si usted lee los escritos nazarenos, específicamente el Evangelio de Juan parece que se inclina hacia ese calendario cuando coloca a Yeshua muriendo, una fecha muy diferente al calendario tradicional del templo. Obviamente sería tema para otro momento. Si usted quiere saber sobre eso, les recomiendo ver la serie de estudios que hemos llamado El Dilema 1 y 2, que usted va a encontrar en nuestra página web etzhaim.com, sobre bajo el tema de sombra de lo que ha de venir. Si usted le da clic a ese enlace de sombra de lo que ha de venir, lo va a dirigir a una página donde hay diferentes enseñanzas, y entre ellas está las enseñanzas de Yeshua murió en la Pascua o hizo Pascua. Ese es el dilema parte 2, así que le recomendamos dilema 1 y 2, mejor dicho. El dilema 1 es el que habla sobre eso, el 2 es el que habla sobre el conteo del Homer. Y le menciono esto porque pues hoy diferentes personas en diferentes congregaciones van a celebrar el día como un día solemne, porque pues hay que observar los mandamientos de Dios, y utilizan toda esa idea que definitivamente no negamos que tengan una muy buena intención, pero cuando ostentamos ser maestros de Torá sin
entender lo que afirmamos o sin comprender el origen de lo que está establecido, podemos cometer errores. Yo, amigo, con mucho respeto le digo que en un tiempo pensaba igual. Mi anhelo, mi deseo por ser un maestro de Torah y servir al Dios de Israel me llevó a mí a tomar muchas posturas con respecto a ciertos temas enfocado en la posición rabínica. Ciertas cosas, obviamente había estudiado un poco más, pero siempre la posición rabínica era una muy importante para mí. Hasta que me puse a estudiar la historia del Segundo Templo y encontré muchas cosas interesantes que la misma escritura así afirma en lo que respecta a la Torah y los profetas. Y le digo esto porque Pablo de Tarso, por ejemplo, en la época de Pablo de Tarso le escribe a Timoteo y le dice que hay algunos que se alejaron de la fe de Mashiach, del camino de Mashiach, para ostentarse el maestro de Torah. Y Pablo de Tarso dice que desearon ser el maestro de Torah sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Y la palabra importante es sin entender. Y un ejemplo de esto es hoy la celebración de la luna nueva en Shabbat. Vas a encontrar que se va a seguir una tradición que tiene su origen en la observancia rabínica y muchas personas pasan por alto que los rabinos crearon una observancia para un sistema de observancia para ellos sobrevivir en el exilio. Y ahí viene envuelto el calendario que tenemos hoy día y los rituales que se hacen en los Yom Tov. Y entre ellos está el ritual de la luna nueva, donde vas a encontrar el Sidur, que le enseña a usted una serie de oraciones que no son malos, escúcheme bien, pero si no conocemos el origen de esta, podemos intentar llevar a otros o señalarle a otros que no están obedeciendo los mandamientos de Dios sin conocer exactamente lo que están diciendo. Y hoy es un ejemplo de esto. Necesitamos un templo en pie. Necesitamos un sacerdocio que declare los Yom Tov. Necesitamos que el sistema que el Eterno entregó al pueblo de Israel esté en funcionamiento para que estos días solemnes tengan realmente cumplimiento bíblico y esos mandamientos sean realmente observables. En lo que respecta a la escritura claramente nos dice lo que se necesita para que esto sea así. Por consiguiente, de acuerdo a lo que nos enseña la escritura, puedo decir y afirmar que cualquier enseñanza que intente decirle a cualquier persona que está entrando en este camino, hoy, o cualquier enseñanza que busque imponer el hecho de que si estos días solemnes no se observan de acuerdo a cómo ellos entienden las cosas, están cargando pecado sobre sí. El que lo hace por desconocimiento e ignorancia. Por eso es que este servidor, director Les Haim, y su ministerio, que no es de él, sino que es el que le otorga a Hashem para poder llegar a las ovejas de Mashiach y llevarlas a pastos verdes, le dice estas cosas que al principio pueden ser fuertes para usted, pueden ser desafiantes, pueden chocarlo, pero a la misma vez le va a dar la libertad de la verdad. La verdad trae consigo libertad. ¿Ok? Luego de esa breve introducción, entonces podemos continuar con el programa de hoy, con los anuncios que tenemos para el día de hoy. Primeramente, quiero anunciarles que tenemos una serie de estudios que vamos a estar comenzando el día 4 de marzo. Si usted ha estado pendiente a nuestras enseñanzas, y está lloviendo muy bueno en Puerto Rico, gracias a Hashem por la lluvia. Esta mañana salí afuera y me di cuenta que la grama de frente a mi casa se está secando un poco, y eso es ausencia de agua. Pero regresando aquí, bendito es Hashem que hace llover. En semanas anteriores habíamos hablado de unas clases especiales que comenzamos los jueves, donde el jueves pasado, ayer, no tuvimos clase, obviamente, porque estamos preparándonos para las próximas clases. Primero comenzamos con la carta de el Shaliach, el apóstol Pablo, a los de Galatia, y esa serie de estudios
que consta de 3 partes, puede entrar a nuestro sitio web sjaim.com y lo puede encontrar y lo puede ver, que está disponible allí, para que usted pueda con nosotros aprender desde el punto de vista de los nazarenos lo que Pablo quiere decir con respecto a la carta. En programas anteriores he mencionado que esa enseñanza que habla de Pablo, de la carta de Gálatas como una forma de Pablo hablar en contra de las interpretaciones legalistas de la Torá, es una manipulación del texto para tratar de hebraizarlo con pensamiento moderno. O esa enseñanza que habla de que Pablo está hablando ahí de Hillel o Shammai, le falta a la realidad del segundo templo, donde hay evidencia que nos muestra que en el segundo templo los fariseos, quienes son los padres de los rabinos, no tenían dominio absoluto de la ley judía como se piensa. Así lo muestra el libro Los Hechos con la narración, y también investigadores sobre el tema. Yo tengo un libro que se llama Yeshua y Jesús y la ley, donde el autor habla de si realmente los fariseos tenían una ley oral como se pensaba. Y muy interesantemente el autor muestra que lo que se consideraba ley oral hoy día realmente eran tradiciones, y esas tradiciones no se consideraban una ley nacional, no era obligatoria para todo el mundo como se piensa con respecto cuando se estudia las tradiciones, o mejor dicho, el judaísmo rabínico. Y esto es importante saberlo. Por consiguiente, podemos decir que la carta de Paulina de Gálatas no tiene nada que ver con esos temas, tiene que ver con el deseo de algunos que llegaron allí, imponerles a los que no son judíos de nacimiento, la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés como una garantía de la justificación ante Hashem y una entrada al mundo por venir. Pablo de Tarso dice, si eso es así, entonces ¿para qué el Mesías murió? Y por eso que Pablo de Tarso no es muy querido en este movimiento de las raíces hebreas, porque obviamente destruye muchas de las ideas que se enseñan. Pero nosotros como nazarenos tenemos la responsabilidad de seguir el legado de los nazarenos, y Pablo de Tarso le enseñó, fue el escogido de Mashiach para hablarle a los gentiles. Por consiguiente, la autoridad de Pablo es la autoridad de Mashiach, y la autoridad de Mashiach es la autoridad de Hashem. Así que hablar en contra de la enseñanza de Pablo es como hablar en contra de Mashiach, y si hablas en contra de Mashiach, estás hablando en contra de Hashem. Imagínense la severidad de este asunto. El día 4 de marzo retomamos otra vez los estudios los jueves, y vamos a estudiar la carta a los de Éfeso, donde Pablo de Tarso le escribe a este grupo de gentiles. Y cuando hablamos de gentiles nos referimos a gente de las naciones que se vean unidos a la fe de los nazarenos, y les explica a ellos el valor que tiene el convertirse discípulo del Mashiach y el pacto de la Brit Hadashah que envuelve esta acción. Y vamos a hablar sobre eso con el favor del cielo, y vamos a hablar de qué realmente Pablo de Tarso quiere decir cuando habla de la ley, o mejor dicho, de la separación, el muro de separación que existía entre judíos y gentiles desde la perspectiva de la Brit Hadashah. ¿Ok? Así que comienza el 4 de marzo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Todos los que están registrados ya porque estuvieron participando de la carta a los Gálatas debieron haber recibido un correo donde se les informa de la nueva clase y el horario de este. Si usted no se registró para la primera clase y desea participar en la segunda, le invitamos a entrar a nuestro sitio web Sjaim, y allí va a encontrar el enlace donde usted puede registrarse para las clases de Zoom, y entonces puede participar de estas. También tenemos el día 25 de marzo, que sería en el mes de Nisan, el mes de Aviv. Tenemos antes de la Pascua una enseñanza especial que hemos llamado El Cordero y el Pecado del Mundo. En esa clase vamos a hablar de lo que significa desde la perspectiva de la Torá y la evolución de Pesaj en lo que respecta a los aspectos esotéricos de la Torá y los profetas, lo que significa
Mashiach Yeshua como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se relaciona esas palabras de Juan con el texto de Zacarías que dice que Hashem quitará el pecado del mundo en un solo día, y cómo eso lo podemos entender desde el punto de vista de la narración o lo que nos enseñan los discípulos del Maestro? Vamos a hablar temas bien profundos aquí, así que si usted desea participar de esa clase, también será por Zoom y será el mismo enlace de Éfeso y Gálatas. Así que si usted no se ha registrado, le invitamos a registrarse. Esta clase vamos a hablar temas bien profundos que tal vez usted podría poner en duda porque pues no lo ve explícitamente así escrito en la Torá. Pero sabemos que si el Espíritu del Eterno es el que está dirigiendo esta enseñanza, cada uno de ustedes tendrá el oído abierto y escuchará la voz de Mashiach, y por tanto no tendrá duda alguna de lo que estaremos enseñando. Eso sí, lo que estamos enseñando de acuerdo al Mahu Hashamam, el reino de los cielos. Después de la semana de Pesaj, de acuerdo al calendario Gilel II, y la semana de panes sin levadura, tendremos otra enseñanza especial el día 8 de abril, donde estaremos hablando de qué es el Evangelio. Sería también jueves a las 8 de la noche. Esto surge por mi amigo Miguel, que participa de nuestras clases de los Shabbats. Bueno, está prácticamente en todas las clases, donde me pregunta un día, y una pregunta muy válida: More, ¿qué es el Evangelio? Muchas personas piensan que el Evangelio es la muerte y la resurrección de Yeshua, pero el Evangelio tiene sus orígenes en tiempos mucho más allá de la muerte y la resurrección de Mashiach, y el tema fundamental para comprender el Evangelio es el tema de la redención. Cuando entendemos el tema de la redención, entendemos que es el Evangelio. Así que el día 8 de abril a las 8 de la noche de hora de Puerto Rico vamos a estar hablando de ese tema. Le invitamos a entrar a nuestro sitio web eshaim.com, registrarse, libre de costo. Nosotros no cobramos por enseñar, damos de gracia lo que recibimos por gracia, y usted así podrá estar con nosotros en esta enseñanza y aprender de las maravillas del reino de los cielos. Luego de eso entiendo entonces que podemos comenzar, ¿verdad? Me tomé bastantes minutos, pero creo que estos anuncios son sumamente importantes para usted que desea andar en el camino de Dios. La porción de la Torá que estudiamos esta semana se titula Mishpatim, se encuentra en Éxodo capítulo 21 versículo 1 y termina en el 24:18, y esta porción de la Torá es conocido como el Código del Pacto. La porción de los profetas se encuentra en Jeremías 34:8-22 y 33:25 al 26. En mis estudios personales incluyo dentro de la lectura de la porción Mateo 5:38-42, así que si usted desea acompañarme en esto, está bienvenido. Ahora, hablemos un poco de Mishpatim. Mañana vamos a hablar bastante de Mishpatim porque mañana es el día donde estudiamos la porción, hacemos lectura de esta, y tengo, Baruch Hashem, tengo un anuncio muy importante que se me va a pasar por alto. Primero, que nuestra página web es eshaim.com. Si usted entra a través de una computadora, se le va a hacer muy difícil verlo en el celular, pero si usted entra a través de una computadora, usted va a encontrar el calendario de la programación de Eshaim Radio. Ahí va a encontrar las horas donde las enseñanzas aparecen, y esta semana tuve la oportunidad de trabajar con la programación, y tengo que decirle que no va a encontrar repetición en un mismo día. Va a encontrar que en un mismo día pueden haber diversas enseñanzas en diferentes horarios. Así que lo que usted escuchó a las 9 de la mañana muy probablemente no lo repita a las 12 del día o a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. Así que le invitamos a entrar a nuestro sitio web eshaim.com, verificar el calendario a través de su computadora y puede ver los horarios de la programación. Y aprovecho para mencionarles que a partir de este Shabbat, amigo que me está escuchando por Eshaim Radio, usted puede escuchar la parasha en el Bet Midrash virtual de forma en vivo al momento. Quiere decir que si usted entra a nuestra, si usted se mantiene sintonizado este programa a esta emisora mañana en la mañana, porque en Puerto Rico pues sería mañana en la mañana, a eso de las 9:45 aproximadamente, usted va a encontrar que More Yosef va a entrar en vivo a transmitir el comentario que hace 15 minutos antes de la porción, que casi siempre se extiende como por media hora, que son temas que están en la escritura,
Y luego inmediatamente la lectura de la porción. Así que si usted está conduciendo o no puede en su lugar de trabajo ver la porción en vivo en ese momento, porque pues lamentablemente le tiene que trabajar en Shabbat, pues vivimos en un mundo donde tenemos que sujetarnos a las leyes de donde vivimos, pero usted puede escuchar la porción en vivo a través de Etz Chaim Radio, y eso lo hacemos para que usted no tenga excusa alguna de escuchar la palabra del Todopoderoso. Así que es una excelente noticia y aprovecho para mencionarlo. Aprovecho también para decirles que, o mejor dicho, ya lo mencioné, que en la página web va a tener información sobre toda esa programación. Así que aproveche ese momento para que usted pueda tener en Etz Chaim Radio tenemos muy buena música y tenemos también muy buenas enseñanzas que Hashem nos da para compartir. La porción, como le dije, que estudiamos esta semana es Mishpatim, y esta porción se conoce como el Código del Pacto. El Código del Pacto. Y el Código del Pacto se conoce así como el Código del Pacto porque después... Oh, muy bien. Ya creo que por celular aparece entonces de esa forma. Baruch Hashem. Qué bien, qué bien. Quiere decir que según me comparte una persona que está en el chat de Skype virtual, debe aparecer también en celular. Qué bueno, si es así, bueno entonces porque entonces lo puede ver a través de... Yo pensaba que no. Ok. La porción que estudiamos diría que es el Mishpatim, y esta porción se conoce como el Código del Pacto. En esta misma parashá usted va a encontrar en el capítulo 23 algo muy, muy, muy interesante. Y es que usted va a encontrar que Moisés, en el capítulo 24, coge el rollo del pacto que Hashem le dio. El versículo 4 dice que Moisés escribió todas las palabras del Eterno y se levantó muy temprano en la mañana, construyó un altar con 12 estelas. Las 12 estelas representan las 12 tribus que están envueltas en el convenio con Hashem, y hizo unos sacrificios porque es necesario que para que haya un pacto haya una víctima sacrificada. Eso de acuerdo al precepto del al sistema del Antiguo Medio Oriente y precepto que Hashem establece en la Torá. Y Moisés toma la sangre, la mitad de una sangre, y va a encontrar que toma en el versículo 7 el rollo del pacto, lo proclamó al oído del pueblo, leyó todas las palabras que están allí, y ellos dijeron Naaseh Benishma. Entraron al pacto, automáticamente aceptaron ese pacto. Moisés tomó la sangre, roció sobre el rollo del pacto y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios, el Eterno, ha concertado con su pueblo. Y ahí termina prácticamente el relato de la porción. Bueno, sigue hasta el 18, pero en lo que respecta al rollo del pacto. Y vale preguntarnos a qué se está refiriendo, qué es este rollo que Moisés le está tirando la sangre. Yo me acuerdo haber estudiado en el judaísmo rabínico que esto es toda la Torá desde Génesis hasta Deuteronomio, que Moisés recibió esa revelación y que Moisés había escrito todo lo que está escrito y todo lo que aparece en la Torá ahí, y suena muy bonito, una fábula muy bonita, hasta que tenemos ojos para ver y oídos para oír y nos damos cuenta que no es necesariamente así. Y un ejemplo de esto te lo voy a decir. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, esta semana hablaba con mi amigo Roberto. Si me estás escuchando, un saludo para ti. Un saludo a toda la audiencia que fielmente nos escucha todos los viernes a las 3 de la tarde. Hablaba con mi amigo Roberto, y Roberto me citó un texto que Baruch Hashem, que lo cita porque ahí valida que hacen sus asignaciones. Yo enseño cosas y él se envuelve a estudiar a ver si lo que dice el Moreh Yosef es cierto. Y encontró un texto muy interesante, que incluso se lo presenta a otra persona y él me lo presenta. Y es el versículo 35 del capítulo 16. Todavía, escuche bien, esta narración del capítulo 16, todavía el santo, bendito sea, no le había dado el decreto del pueblo divagar 40 años por el desierto por haber rechazado la tierra. Todavía el evento de los espías no había ocurrido. Todavía no han recibido el pacto de Sinaí. Imagínese usted. Van camino a ese lugar. Y el libro, repentinamente,
dice, después que cogen el maná y lo llenan con un homer, en versículo 35 dice, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán. Y ese versículo me lleva a preguntarle a usted, amigo que me escucha, yo tengo un problema. Y es una forma retórica de hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito ese versículo así como está, si todavía Hashem no ha decretado que el pueblo estaría 40 años por haber rechazado la tierra de Israel? Todavía no había ocurrido el evento de los espías. ¿Cómo es posible que eso esté ahí? En enseñanzas pasadas he hablado de cómo la Torá, tal como la tenemos hoy, ha sufrido edición. Y eso no quita su legitimidad ni su inspiración divina. Pero esos testimonios nos enseñan que esa idea que aprendimos todos nosotros cuando entramos en este camino que llamamos las raíces hebreas o el judaísmo mesiánico, esa idea de que Moisés, cuando bajó de Sinaí, recibió un rollo desde Génesis hasta Deuteronomio tal como está, no es cierto. Esa idea que Moisés es el autor letra por letra de la Torá, no es cierto. ¿Le quita eso la santidad al texto? No. ¿Por qué? Porque sabemos que el autor de la escritura es el santo, bendito sea. Los hombres que escribieron los textos son los instrumentos que Hakadosh Baruj Hu utilizó para el mismo. Por eso es que en un tiempo era una persona muy inclinada a esta idea de las letras hebreas y la numerología de la escritura, hasta que, porque pensaba que, según había aprendido, que si Moisés escribió letra por letra, pues entonces cada letra escrita, según lo vemos en el rollo, tiene un valor numérico y enseña misterios. Sin embargo, cuando comenzamos a mirar esto y darnos cuenta de esto, nos damos cuenta que las cosas no son como nos dijeron. Y bien Shaul de Tarso lo dijo en una de sus cartas. Queriendo ser el maestro de Torah, muchos se desvían, se envuelven en fábulas, se envuelven en cosas que no tienen nada que ver con el plan de la realización de Dios. Lo voy a buscar otra vez para citarlo. Está en Primera de Timoteo, donde Shaul de Tarso dice que prestar atención a fábulas y genealogías interminables dan pie a especulaciones, y estas están distantes del plan de la realización del plan del Eterno, que es por la fe. ¿Cuál es el plan del Eterno? ¿Cuál es el plan del Eterno? La redención. La redención del judío y del gentil. La redención de la humanidad. Ese es el plan del Eterno. Todo lo demás, todo mensaje que sea ajeno a ese plan es pura especulación, son fábulas, son ideas extrañas a lo que Hashem reveló a Moisés y a los profetas. Y esto es importante porque entonces si usted es una persona que estudia la Torá y está buscando ahí los misterios, haciendo gematría por cada palabra y cogiendo las letras hebreas y mirándola a ver cuál es el misterio de la letra hebrea, se está entreteniendo en todo lo opuesto a lo que es el Malhut HaShamayim. El Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, consiste en manifestar lo que significa la imagen de Dios. Que nuestras acciones glorifiquen a Hashem. Prepararnos para que cuando el Mesías regrese estemos listos a guardar la redención. Difundir la buena noticia que Hashem también te ha invitado a ti a entrar al Malhut HaShamayim.
que abrió la puerta, y ahora no tienes que ser de una tribu de Israel para participar de ese plan, para ser injertado en ese árbol misterioso que hablamos el domingo pasado, cuando estuvimos hablando de las raíces del árbol que representan a el patriarca Abraham. De eso consiste el mensaje. Tomar la sagrada Torá y los profetas para inspirar a la persona que desea convertirse en discípulo del Mashiach a conocer el carácter y el pensamiento de Hashem revelado en la Sagrada Escritura, para que nosotros podamos forjarnos a su imagen y ser guiados por él en el plan de la fe. Aprender de Rabí cómo se vive en este mundo rodeado por personas que no tienen temor de Hashem. No vivir en esa burbuja aislada, que voy a estar hablando con el favor del cielo más adelante, que crean las religiones para, dentro de los dogmas humanos, tratar de vivir una santidad que cuando el humano se enfrenta a la realidad del mundo externo, no sobrevive. Sino entender lo que representa el espíritu de Hashem sobre cada ser humano y el poder de Hashem sobre el humano para poder estar en medio de pecadores y no sucumbir, como el santo maestro que se sentaba con los pecadores y no sucumbía. Yo quiero ser como Mashiach, aprender todo eso. Para mí ese es el valor de la Torá, ese es el valor que tienen los profetas. Para eso es que lo estudio, para eso es que lo enseño. La numerología y todas esas cosas que la gente busca, incluso el afán por las profundidades de Satán y querer descubrir los mundos del diablo y el poder del diablo y todas esas cosas y pelear con él, para mí eso es secundario. Para mí lo primordial es Hashem y su Mashiach. Y si lo primordial es Hashem y su Mashiach, yo tengo que hacer lo que Hashem y su Mashiach dice. Mashiach nos enseñó que tenemos que caminar el camino bueno. Por consiguiente, mi deber es enseñarle a usted, amigo, ese camino bueno para que ande en él. Para que cuando usted termine el Shabbat, comience el primer día de la semana, domingo en la mañana, con fuerzas nuevas. Hoy quiero conocer más a Hashem, conocerlo cada día, como dice el proverbio, en todo tu caminar conócelo. Conocer los caminos de Hashem, sabiendo que andas en el bueno, en el camino de la emuná, en la confianza divina de que cada cosa que pasa en este mundo no sucede sin un rey sentado en el trono. Que ese es el pensamiento general de Mishpatim. Mishpatim nos enseña que vivimos en un mundo de causa y efecto, pero Hashem está en su trono. Y nosotros podemos detener el mal cuando nos hacemos parte del Malhut Shamayim. Y el maestro Nazaré dejó unas palabras muy importantes, amigos, que se encuentran en el libro escrito por uno de sus discípulos, que tenemos como testimonio, llamado Mateo. Y en este libro de Mateo, Yeshua dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo? Vamos a buscarlo porque yo no me sé la vida de memoria, ese es mi gran dilema. Dice el texto: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Hace un tiempo atrás aprendí de los rabinos que en esta porción que Hashem dice pagarás, incluso vamos a leer el texto rápidamente. Dice el texto, para que usted pueda entender la maravilla de la enseñanza de Rabbi Yeshua. Dice el texto: si unos hombres riñen y hieren una mujer encinta, eso se encuentra en el 21-22, y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les será impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Este pedazo de la porción yo lo estudié desde la perspectiva de los rabinos y aprendí lo siguiente. Los rabinos dicen que nunca este mandato de Hashem, este precepto de Hashem, se dio para decir con ello que se tiene que pagar con la misma medida del mal causado. Me explico. Si ocurre un daño donde la mano de una persona se inutiliza por razón de eso, se le debe inutilizar la mano al que causó ese daño.
que eso no es la intención del texto, sino que la porción habla, ese precepto habla de compensaciones monetarias. Así lo había creído yo, amigos. Así lo había aceptado por hecho. Pero cuando miramos las leyes del Antiguo Medio Oriente, habían leyes similares. ¿Sabía usted eso, amigo? Mañana en la Parashá del Bet Midrash vamos a hablar sobre eso. Pero no solamente eso, que el mismo texto aparenta mostrar que no es así. ¿Por qué? El versículo 22 dice: si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados, según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Es decir, que si en una discusión y una lucha entre dos personas, una lucha de armada, una lucha de mano, use la mano o se usa un objeto, y en esa disputa se envuelve una mujer encinta para separarlos, pongamos un ejemplo, y esa mujer sufre un daño. Si el bebé que nace no nace con daños, algo grave, no ocurre un aborto primeramente, o no ocurre algo grave sobre el feto, pues habrá una multa impuesta sobre el que causó el daño. Pero la Escritura dice que si ocurre una desgracia, entonces el tamaño de la penalidad es similar a la desgracia. Y aquí no tiene nada que ver con dinero, amigo. Porque vemos claramente que el versículo 22 dice que hay una multa impuesta. Sin embargo, en los versículos que le siguen, dice que es mano por mano, pies por pie, diente por diente. Y cuando miras las leyes del Antiguo Medio Oriente, esas leyes existían y se llama la ley del talión. Esto es importante porque los que son estudiantes, Jaime, hemos hablado mucho en tiempos recientes de cómo los rabinos en ocasiones hablan sobre temas con la intención de dar respuestas a reclamos de los discípulos del Mesías o del propio maestro de Nazaret. Y entre ellos está la cita de Mateo 5:38, donde el maestro de Nazaret dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y algunas personas piensan que Yeshua se está refiriendo ahí a las enseñanzas de la Torah oral, porque dicen oíste que fue dicho, definitivamente tiene que haber sido un rabino el que enseñó eso, pero desconocen el mundo del segundo templo. Y yo le he dicho muchas veces, en la época del segundo templo, esa idea de un ser humano ir a una librería y comprar una Biblia para leerla no existía. Dependían de ir a los lugares donde Moisés era leído. Estos lugares son las sinagogas. Y las personas se sentaban allí en la sinagoga y escuchaban al que estaba al frente, que en muchos de los casos eran sacerdotes, tomando el rollo de la Torá y leyendo las palabras que estaban allí escritas. Y el pueblo escuchaba esas palabras. Por consiguiente, cuando Yeshua dice oíste que fue dicho, se está refiriendo a eso, no se está refiriendo en lo más mínimo a las interpretaciones rabínicas de los textos. El que le enseña eso, amigo, desconoce la historia. Desconoce de la forma en que se hacían las cosas en la época del Segundo Templo. Porque en la época del Segundo Templo la gente no andaba con una Torá debajo del brazo. Tenían que ir al lugar donde Moisés era leído. Y por eso Yeshua dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Se está refiriendo a esta porción de la Torá. Y Yeshua entonces enseña, sin embargo yo digo, no resistas al malvado. ¿Por qué Yeshua dice eso? ¿Será acaso que Yeshua está contradiciendo a Moisés o está contradiciendo a Hashem porque recibió esa ley de Moisés? Ese es el rollo del pacto que Hashem le dio para que escribiera. ¿Será acaso que Mashiach está contradiciendo a Moisés? Sin embargo, cuando entra en escena un sabio llamado Pablo de Tarso y leemos la mejor obra que Pablo de Tarso escribe en todas sus cartas, que es la carta a los romanos, Pablo de Tarso nos da unas claves para entender por qué Hashem dice eso y Mashiach enseña esto. ¿Por qué Hashem, bendito sea, le dice a Moisés, si ocurre una riña y hay un daño mayor, la imposición, el decreto legal va a ser del mismo tamaño del daño realizado? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, similar a la ley del talión. ¿Por qué Hashem da eso si Mashiach muchos años después va a decir, mas yo le digo
No resistas al malvado. Al que te pega en la mejilla, vuélvele la otra. Parece una contradicción. Tenemos una ley divina que dice, una ley entregada por Hashem que dice, si ocurre un daño en una riña, un daño mayor, el tamaño de la penalidad será similar al daño realizado. ¿Cuál es la intención de esa ley? Shaulet Darso nos da una clave bien interesante y lo voy a decir en palabras simples para que usted lo entienda. La Torá fue dada, las leyes divinas, los no harás, las leyes que fueron dadas por causa de las transgresiones, como dice Pablo de Tarso, fueron dadas para limitar y ser un persuasivo al humano en el deseo de cometer una transgresión. ¿Qué hace que dos humanos riñan? ¿Se ha preguntado usted eso? Hay un detonante en la naturaleza del humano que es lo que hace que dos humanos riñan. Y es que cada uno quiere algo a su forma. El poder del ego sobre el humano. Yo lo quiero a mi forma y tú lo quieres a la tuya. Y luchamos por ella. A ver quién tiene la razón sobre el mismo. Sea el tema que sea, póngale usted a esa disputa un tema en particular. Lo que sea. Un pedazo de tierra, un auto, dinero, deudas, lo que sea. ¿Qué hace que el humano se envuelva en un conflicto con otro ser humano? Pablo Tarso dice, la concupiscencia de la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es el que me lleva cada día a querer imponer sobre otro mi deseo. Obviamente, el yo siempre se manifiesta en lo externo. En lo interno el yo está muerto. Cuando el yo se autoanaliza, el yo se da cuenta que está muerto. El yo necesita engrandecerse con lo que manifiesta externamente. Por eso vas a encontrar que Pablo de Tarso, grande en su magna obra en Romano, habla del deseo de la carne que es contrario al deseo divino. ¿Quiere Hashem que dos humanos peleen entre sí? No. Ahora, ¿por qué Hashem da la ley? Esa ley, donde la medida de la penalidad va a ser similar al daño ocasionado. ¿Será acaso que Hashem lo que interesa es compensación económica, como los rabinos interpretan como, en mi opinión, una respuesta a lo que Yeshua enseña? Tapando la realidad de lo que dice la Torá. Tapando la realidad del mundo donde vivían los israelitas. Hay algo que hace que Hakadosh Baruj Hu, dentro del código nacional, que es el pacto, establece para que el humano pueda sobrevivir hasta que viniese la regeneración. Y es las leyes como elemento disuasivo para llevar al humano a no transgredir. Pero ¿pudo la ley ponerle freno a eso? Imagínese usted que usted viviera en esa época y le dijeran a usted, si tú le causas daño a tu prójimo y tu prójimo pierde una mano, te vamos a cortar la mano. Eso podría ser un disuasivo para hacer que el humano no le haga daño a su prójimo. En los países donde existe la pena de muerte se ha convertido en un disuasivo fuerte para evitar que el humano cometa los crímenes que comete. No. Lo que no podía ser la Torah escrita, lo hizo Hashem por medio de Mashiach. Ahora, ¿eso inutiliza la Torah? No. Nos enseña el poder de Hashem. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres tocado por el mensaje de Malchut Shamaim que viene a través de Mashiach y escuchas esa buena palabra y la crees y la aceptas, en tu naturaleza interna algo cambia. Y ya tú no quieres vivir gobernado por tu yo. Que el que te guía a querer ir en contra de la voluntad divina. ¿Puedo detener el mal esa ley? No.
Es mala en lo más mínimo, santa, justa y buena. Y nos muestra la deficiencia de nosotros como los seres humanos que somos. Por eso va a encontrar que Yeshua dice, yo les enseño a ustedes que aunque la ley te da permiso a ti, la ley de Hashem te da permiso a ti de mandar el mismo daño contra aquel que te hizo daño, yo te voy a enseñar algo más grande. Ponle la otra mejilla. Y así detendrás el mal que se manifiesta en este mundo. Porque ¿cómo detenemos el mal si seguimos perpetuando el mal? ¿Quién puede liberarnos de esta naturaleza la cual existimos por razón del principio ser rebeldes a Hashem? Pues deseaba Hashem que el humano fuera creado así, o mejor dicho, terminara siendo así, en lo más mínimo. La Torah dice que cuando Hashem hizo todo lo llamó bueno. ¿Quién lo convirtió en vanidad y lo encerró en desgracia? Nosotros los humanos. Y por eso es que el mensaje, el evangelio es tan importante en estas enseñanzas, amigos, porque en el evangelio está contenido la esperanza de la transformación divina para siempre, donde ahora tú puedes experimentar parte de ella. La realización absoluta de esta en la resurrección de los muertos, o si están vivos, en la transformación cuando llegue el Mesías. Y así la naturaleza del humano, que es el que hace que dos humanos entren en conflicto, sea eliminada para siempre y pueda la creación gozar del Tikkun Haolam, la reparación del mundo. ¿Sabes? Si usted supiera el daño que causa el que un ser humano inicie el mal, no solamente en los planos físicos, sino en los espirituales. La gran nube que yo le llamo, que es el mundo donde los ángeles se mueven, se contamina todos los días con las acciones de los seres humanos. Por eso es necesario que alguien ponga la mejilla, es decir, alguien resista ese mal. Alguien no le dé rienda suelta a que ese mal se perpetúe con una contradefensa, donde puede ocurrir una desgracia. Ahora, ¿y si mi vida está en peligro? Si yo estoy en mi casa y entra un malvado a robarme la casa y yo tengo en mi casa con niños pequeños, mi esposa, ¿qué debo hacer, More Joseph? ¿Debo dejarlo que entre y se robe todo? Y si me va, Hazbe Shalom, el cielo no lo permita, si me va a tocar a mi esposa, ¿lo dejo? No. Hashem pone en nuestras manos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia, de proteger nuestro castillo, nuestro hogar. Y podemos hacerlo. La enseñanza de Rabbi Yeshua aquí gira alrededor de esas contiendas innecesarias que lo encontramos en la Torá, en esta porción. ¿Por qué dos hombres riñen y una mujer tiene que sufrir una herida por razón de esa riña? Incluso esta misma porción dice, y lo voy a buscar, habla sobre aquel que entra a la casa. Vamos a buscarlo. Dice la porción, dice, si un ladrón, capítulo 20, versículo 2, si un ladrón sorprendido en asalto es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará, y si nada tiene, entonces será vendido por robo. Es decir, si en tu casa entra una persona y es algo que tú no ves a simple vista, que eso es lo que significa salir el sol, por proteger tu familia, por proteger tu castillo, que es el lenguaje técnico moderno, la Torá te permite defenderte. Lo puedes herir y si muere, no eres culpable.
No vas a matarlo intencionalmente, pero lo puedes herir para neutralizarlo. Y si a consecuencia de esa herida muere, no serás culpable. Pero si ya salió el sol, es decir, que a plena vista tú estás viendo esa acción y puedes detenerlo sin herirlo de muerte, es delito de sangre. Tuviste la intención de matarlo. Ahora, dice la Escritura que si no está a plena luz, es decir, que no está claramente percibido por la persona de que está ocurriendo eso en su hogar, y lo hiere para proteger su castillo, su familia. Cuando digo castillo me refiero a su hogar. La Torah dice que no será culpable. Pero si lo hace a plena luz, es decir, que es evidente que está viendo eso y no toma una acción para detenerlo, donde no envuelve el peligro de ambos, entonces sí. Es decir, que si observas, la Torah habla de dos cosas diferentes. De uno que intencionalmente está rompiendo los límites de tu hogar, utilizando el ejemplo del hogar, donde está poniendo en peligro tu entorno para él apropiarse de algo que no es suyo. Volvemos y repito, que hay en la naturaleza del humano que es capaz de hacer eso. ¿Qué hay en la naturaleza del humano que es capaz de violar a una mujer, de matar a otro ser humano porque no es de la misma raza, de esclavizar a otro porque lo considera inferior? ¿Qué hay en la naturaleza del ser humano? Que aún las leyes que son entregadas como disuasivo para eso no lo pueden detener. Imagínese que la Torah diga, o mejor dicho, imagínese que la Torah dice que si la persona intenta robar en una casa en la noche y le da el permiso al dueño de la casa de protegerse de eso, de herir a esa persona a tal grado que si muere, esa persona es no culpable, ¿puede ser eso un disuasivo para detener al ladrón de esa acción? Algo hay en la naturaleza del humano. Shaul Darso lo dice: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo? En esta porción que vamos a estar estudiando mañana, vamos a ver cómo este rollo del pacto es la ley que regula la nación. Leyes que en su gran mayoría, en lo que respecta a la acción física, es decir, a la obra de esta, no se pueden observar. Principios que si se atrapan podemos entender nuestra naturaleza y el poder de Hashem en Mashiach. Al limpiar, al quitar de nuestro mundo el pecado en un día. Así podemos entender entonces muchas de las cosas que el santo maestro Nazaret dice en sus enseñanzas cuando tomamos la Torá correctamente y la bien utilizamos. Bien lo dijo Shaul en una de sus enseñanzas, la misma carta que cité hace unos minutos. Voy a leerlo completo para terminar nuestro comentario de hoy. Cuando le escribe al discípulo Timoteo, le dice a Timoteo: cuando pasaba a Macedonia te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones, más que a la realización del plan de la fe, el plan de Dios por la fe. El propósito de este ordenamiento, es decir, de este mandamiento que le está dando a Timoteo, ese en particular, es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino. ¿Cuál camino? ¿De qué camino habla? Algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de Torá, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Sin embargo, que es la parte de Greyeral, porque estoy leyendo contexto,
Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y acabo de mostrarle un ejemplo de la porción esta semana y cómo la utilizamos correctamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, ¿me debo preocupar yo con la ley de ojo por ojo? ¿O me debo preocupar yo de qué me puede suceder si yo intento robar? ¿Me debo preocupar yo sobre esas leyes? No. ¿Por qué? Porque esas leyes fueron dadas, y lo dice Saulo de Tarso, sino que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, los homosexuales, para los secuestradores que hablan en esta porción, los mentirosos, los perjuros, para cualquier otro que se opone a la enseñanza pura. Por eso es que era importante esa clase de Gálatas, amigo, porque cuando la atrapas correctamente, puedes entender que para nosotros que estamos en el Mesías, el estudio de la Torá no es lo que sería para otros que no están en el Mesías. Por eso era tan importante esa enseñanza de Gálatas, que le invito a usted a entrar a nuestro sitio web esjaim.com y buscarlo bajo los estudios nazarenos y verlo si no lo ha visto. De seguro que le va a transformar, o mejor dicho, de seguro que le va a responder esa pregunta. Porque cuando comenzamos a andar en este camino, tenemos esa pregunta. Pablo de Tarso aparenta hablar en contra de la Torá y persuade a los de las naciones a no circuncidarse. ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Por qué Pablo de Tarso dice que si te circuncidas tienes que guardar toda la Torá? Y ahora están enseñando que guardar toda la Torá porque son los mandamientos de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Cuando entendemos bien el mensaje de los nazarenos, entonces cuando estudiamos estos libros antiguos que nos revelan el carácter y el pensamiento y el perfecto plan de Dios para la redención, todo esto toma un sentido diferente y nos enseña el verdadero camino de Dios. No tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por el gran regalo de permitirme estar con ustedes. Les hablo Joseph, director de Esjaim, y me despido hasta la próxima semana en otro programa más, Un Café con Mario Joseph. Shalom. Esjaim.